Bienvenidos una vez más a una nueva práctica de Laboratorio Virtual de Mecánica 1. Este viernes estaremos trabajando sobre la práctica 2 que trata objetivo, suma de vectores, y a partir de este momento les compartiré la pantalla del curso de la plataforma. Aquí estoy en el curso de Mecánica 1 con el maestro Manjarres y me vengo acá a la pestaña Desarrollo Laboratorio, que es donde nosotros pues estamos trabajando, y en la práctica 2, magnitudes vectoriales, suma de vectores. Entro a la práctica y nos dice que su objetivo es que diferencien a las magnitudes vectoriales de otras magnitudes y realizan sumas de vectores empleando los procedimientos gráficos y analítico. Pero, ¿qué es lo que caracteriza a estas magnitudes vectoriales? Bueno, pues estos no solo tienen un número y una unidad, sino que además poseen una dirección y un sentido. También se deben poder realizar con ellas las denominadas operaciones suma de vectores y producto por un escalar. Y dichas operaciones han de satisfacer determinadas propiedades. Una de las propiedades que debe cumplir la operación de suma es ser conmutativa. Ejemplos de magnitudes vectoriales son desplazamiento, velocidad y fuerza. ¿Alguno de ustedes sabe a qué se refiere con propiedad conmutativa? ¿Quién recuerda un poco sobre las clases de matemáticas? ¿Nadie? Bueno, pues conmutativa quiere decir, por poner un ejemplo, que si nosotros sumamos 10 más 9 va a ser igual a 19, y que si sumamos 9 más 10 es igual a 19 de igual manera. Entonces es cambiar el orden de cómo tú llegas a un resultado, al mismo resultado. Bueno, pues la primera instrucción es que accedemos a este simulador. Aquí nos manda de que hay una nueva versión y nos vamos a ir a esa versión, ¿de acuerdo? Entonces nos va a mandar a esta pantallita que es como el menú de esta práctica y vamos a entrar. A su vez, el simulador tiene su propio menú. Nosotros nos vamos a ir a laboratorio. Y aquí nos da un plano cartesiano, eje X, eje Y y la cuadrícula que podemos ver o quitarla o verla de nuevo para estar más cómodos, pues la vamos a dejar visualizada, así como la suma de vectores, los valores de estos vectores. Podemos observar también el ángulo con la vertical y los componentes de así quererlos, así como las flechas con las que vamos a estar trabajando. La primera instrucción, después de meternos al simulador, es que utilizaremos como ejemplo ilustrativo de magnitud vectorial el desplazamiento. Imagina que caminas 10 pasos hacia el frente y luego 15 a la derecha. Estos desplazamientos se diferencian uno del otro no solo por su magnitud, uno es 10 y otro es 15, sino también por la dirección. Uno es hacia el frente y otro a la derecha. Es posible representar gráficamente los desplazamientos mediante flechas.
El trabajo con el simulador complementa el procedimiento gráfico de suma y resta de vectores tratado en el apartado 1.3.4 de su libro de texto. Vamos a agarrar una flecha y la vamos a poner para que represente 10 pasos hacia el frente. Coloca la flecha en la dirección Y con su cola en el origen de coordenadas y luego alarga la flecha hasta que su longitud sea 10 unidades de la cuadrícula. Entonces agarramos una flecha, ponemos su cola en el origen de coordenadas, la ponemos en el eje Y y la arrastramos hasta que mida 10 unidades. Observen que aquí arriba te da la longitud del vector, el ángulo con el eje, formado con el eje X, el componente X del vector y el componente Y del vector. Ahora, para representar los 15 pasos a la derecha, en la punta de esa flecha sitúa la cola de otra en dirección X y de longitud 15 unidades. Pues vamos a arrastrar otra flecha que también sea azul y la vamos a colocar la cola en la punta de la primera flecha. Vamos a ponerla en dirección con el eje X y la vamos a arrastrar hasta que mida las 15 unidades. Observen, iniciamos aquí y terminamos en este punto. Punto inicial y punto final. 10 pasos hacia el frente y 15 hacia la derecha. También es posible ir de la posición inicial a la final en lugar de 2 etapas de una sola vez, desplazándote directamente de una posición a otra. Para visualizar esto, marcaremos la suma de los vectores azules y nos va a dar el vector resultante. Es decir, suma de vectores nos va a dar una flecha color azul oscuro y para determinar el desplazamiento, pues de igual manera ponemos la cola en el origen, que es nuestro punto inicial, y la punta de la flecha va a estar en nuestro punto final del desplazamiento. Es decir, primeramente nos movemos en 2 pasos, primero hacia adelante y luego hacia la derecha, pero con el vector resultante de la suma podemos desplazarnos desde el punto inicial hasta el punto final en un solo paso. Si le damos a la casilla de valores, pues nos da los valores de todos los vectores, del primer vector, del segundo y de la suma de ellos. Si le ponemos el ángulo, nos va a mostrar el ángulo formado de cada vector con la horizontal, es decir, con el eje X. Vamos a seguir leyendo. Ese es el vector resultante o suma de los otros dos y los dos vectores por separado con sus componentes según X y Y respectivamente. Lo anterior se representa mediante símbolos del siguiente modo. El vector resultante es igual al componente X más el componente Y. Los datos correspondientes a los 3 vectores se muestran en la barra superior haciendo clic alternativamente en cada uno de ellos. Usando la calculadora, comprueben que uno de los vectores es igual al cuadrado de su componente X más el cuadrado de su componente y a esa suma le sacan raíz cuadrada. Y el inciso B es que verifiquen que el componente X es igual al vector, al total del vector por el coseno del ángulo y el componente Y es igual al vector por el seno del ángulo. Es decir, van a utilizar estos datos de aquí de arriba para hacer esos cálculos. Por ejemplo, le voy a dar clic al primer vector que mide 10, su ángulo es 90,
su componente X es 0 y su componente Y es 10. Le doy clic al segundo vector, mide 15 unidades, su ángulo es 0, su componente X es 15 y su componente Y es 0. Y si le doy el resultante de la suma, pues es 18, su ángulo es este, su componente X es este y su componente Y pues es 10. También podemos observar los componentes marcados en la cuadrícula si le damos a estos botones. Observen que como tenemos seleccionado el resultante, el de la suma, pues nos marca aquí su componente Y y su componente X. Si marcamos este, nos da, si nos marcamos este, o podemos ponerle todos. Nota que a partir de la posición inicial a la final podían haberse realizado los dos desplazamientos en un orden diferente a la actividad 1. Primero 15 pasos a la derecha y después 10 hacia el frente. Esto significa que la operación de suma de los desplazamientos es conmutativa. Esta es una de las propiedades que tiene que satisfacer la operación de adición o suma de vectores. Considera ahora las rotaciones de un cuerpo. Estas también tienen un valor, el ángulo que rota el cuerpo, y además se les puede asignar una dirección, la del eje alrededor del cual tienen lugar, y un sentido que según es las manecillas de un reloj o en contra de las manecillas. ¿Será la rotación de un cuerpo una magnitud vectorial? Al fin de contrastar tu respuesta con un ejemplo concreto, gira tu libro de texto de física 90 grados hacia adelante y a continuación 90 grados a la derecha y memoriza la posición en que ha quedado. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla en este momento para ejemplificarles lo que dice aquí, no con un libro de física porque no tengo ningún libro a la mano, sino que yo lo voy a hacer con mi consola Switch. Observen la posición inicial en la que yo mantengo mi consola. A la derecha está el Joy-Con azul y a mi izquierda está el control naranja. Lo primero que nos dice es que sean 90 grados hacia adelante. Entonces yo voy a voltear mi consola 90 grados hacia adelante y luego me pide que sean 90 grados hacia la derecha. Lo voy a mover 90 grados hacia mi derecha. ¿En qué posición quedó la consola? Con el control naranja hacia adelante. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comprobar que esta rotación también tiene propiedad conmutativa. Para ello me voy a regresar a la posición inicial y ahora la primera manera en que lo voy a mover va a ser 90 grados hacia la derecha y luego los 90 grados hacia delante, ¿de acuerdo? Entonces 90 grados hacia mi derecha y 90 grados hacia adelante. De igual manera, el control naranja quedó hacia adelante. ¿Qué podemos concluir entonces acerca de la rotación de un cuerpo? Cumple con la cualidad de conmutativa. Podemos decir que la rotación es conmutativa. ¿Alguien? De las dos formas, de las dos formas la consola me quedó en la misma posición, entonces la rotación es conmutativa y así podemos proseguir con las instrucciones. Dice, esta actividad refuerza el estudio de la descomposición de un vector en otros dos y el trabajo con sus componentes abordados en las páginas 59 a la 65 de Mecánica 1. Extrae una flecha y sitúala con su cola en el origen de coordenadas.
Su longitud y el ángulo que forma con el eje X puede ser cualquiera. A continuación de esa flecha sitúa otra también de longitud y ángulo con el eje X arbitrarios y que anotan los componentes X y Y correspondientes a ambos vectores. Nos regresamos. Podemos reiniciar nuestro simulador en esta flecha naranja. La primera indicación es que arrastremos una flecha hacia el origen de coordenadas y que sea de cualquier ángulo y cualquier medida. Y que después arrastremos otra y que la pongamos también en cualquier ángulo y en cualquier posición y que mida arbitrariamente, o sea, cualquiera. Ustedes pueden poner, la primera sí tiene que ser en el origen de coordenadas, pero la segunda ya es donde ustedes quieran. Entonces nos dice que mostremos los componentes de las dos flechas. Aquí los podemos observar. Si le damos a los valores, podemos observar los valores. De igual manera, acá arriba nos lo dice, dependiendo el vector que seleccionemos. Y si le damos a la suma, nos va a dar la suma y los componentes de cada vector. Lo podemos poner acá o lo podemos poner a un lado para apreciarlo mejor. Utilizando los datos que anotaste, comprueba que la suma de los dos componentes en X es igual a la componente X del vector resultante y que análogamente ocurre para los componentes en Y. A partir de las sumas de las componentes y usando el teorema de Pitágoras, que es utilizado en el punto 2, calcula el valor del vector resultante y contrasta el resultado con el del software. Por ejemplo, aquí nos dice que en los ejes X, el del primer vector mide 6 y el componente X del segundo vector mide 8. La suma de 6 más 8 da 14. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, en el resultante nos dio 14. Ahora, en el eje Y, en el componente Y del primer vector es 9 y el componente Y del segundo vector es 5. La suma nos da 14, como lo dice el vector resultante. Sí. Sí. Entonces, mediante el teorema de Pitágoras, ustedes van a determinar a lo que nosotros conocemos como la hipotenusa o el lado más largo que queda de frente al ángulo recto. Y pues esto es todo de la práctica. Lo siguiente es que elaboren el informe del trabajo. Ya saben que yo les paso la plantilla para que ustedes vayan pegando lo que se les solicita en cada paso y contesten las preguntas, así como al final una conclusión personal. Recuerden que este es el último día para entregar el primer informe de la práctica del viernes pasado y pues que de esta práctica tienen hasta el próximo viernes como fecha límite de entrega de este informe. Voy a dejar de compartir pantalla para atender sus dudas. A ver, ¿en qué paso tuvieron duda en lo referente al uso del simulador? ¿Algún comentario que tengan? La práctica está bastante más fácil que la primera, de hecho. Sí, profe, esta se ve como pues más sencilla que la otra. Ajá. Bueno, si no tienen ningún comentario o duda, Profe, mande.
La plantilla la va a pasar por el grupo, ¿verdad? De WhatsApp. Sí, sí. Sí, yo se los voy a pasar ahorita. Y también voy a subir el video a YouTube. Ok. Entonces les pido por favor que prendan su cámara para tomar la foto de evidencia. Abigail. Abigail Félix. Mande. Cuando apaga su cámara, su nombre no sale porque tiene con caracteres especiales. Entonces, es importante que ponga con letra normal su nombre porque nada más se puede apreciar cuando tiene la cámara prendida, ¿de acuerdo? Entonces, si un maestro no les exige que prenda la cámara y les va a tomar lista, pues no va a saber quién es. Ah, Prenda, bueno. prenda su cámara nuevamente. Entonces, hay dos pantallas, ustedes no saben en cuál salen, así que tienen que prepararse para las dos. A la cuenta de 3 se va a tomar la foto de la primera pantalla. 1, 2, 3. A la cuenta de 3 se va a tomar la foto de la segunda pantalla. 1, 2, 3. Y pues eso ha sido todo. Voy a dejar de grabar en este momento.